El 15 de abril es una fecha enigmática. Desde 2019 se designó como el Día Mundial del Arte en coincidencia con el nacimiento de Leonardo da Vinci, pero también es un día marcado por grandes desgracias. Desde el naufragio más famoso del mundo hasta el incendio de la Catedral de Notre Dame. En este reportaje repasamos 6 eventos desafortunados ocurridos un 15 de abril. Hace 159 años, en 1865, el presidente Abraham Lincoln fue asesinado en un Estados Unidos completamente polarizado. Viene saliendo de una guerra civil brutal, de mucha violencia entre los diferentes bandos involucrados, en donde hacia los años 60, por decirlo así, hay una confrontación muy fuerte entre los diferentes poderes económicos. Los elementos más importantes en disputa dentro de Estados Unidos hacia 1860 tiene que ver con la manera en la que se va a desarrollar el capitalismo y la manera en la que se va a modernizar el sistema capitalista. Tras su reelección como el 16º presidente de Estados Unidos, Lincoln decretó el fin de la esclavitud, una medida que marcó un hito histórico, pero que también fue uno de los motivos detrás de su asesinato. Abraham Lincoln representa dentro del Partido Republicano una fuerza progresista para modernizar el capitalismo. También se le interpreta como una figura importante en términos éticos, morales, de principios políticos, por haber eliminado el sistema de esclavitud. Para mucha población del norte de Estados Unidos eran importantes y eran positivas y lo veían con buenos ojos. Sin embargo, había un sector de la población que consideraban estas reformas como algo peligroso para sus intereses económicos. Estos eran los que veían a Abraham Lincoln y a todo el movimiento que él encabezaba como figuras muy peligrosas y entonces por ende había que eliminarlos. John Bott, el asesino de Lincoln, era uno de los opositores. El 14 de abril de 1865, casualmente un Viernes Santo, mientras el matrimonio Lincoln disfrutaba un espectáculo en el Teatro Ford, Bott interrumpió en el palco privado y disparó contra el presidente. Abraham Lincoln fue llevado a una casa de huéspedes frente al teatro para ser atendido, donde falleció a las 7:22 de la mañana del 15 de abril. Y sin embargo, a pesar de la muerte de Abraham Lincoln, queda una gran generación importante para Estados Unidos de representantes dentro de su partido político que sigue desarrollando, digamos, las reformas que él había ido logrando. 47 años más tarde, otra desgracia marcaría esta fecha. El Titanic, el barco más grande y lujoso construido hasta ese momento, se hundió durante su viaje inaugural a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912. El buque tenía una eslora. Cuando hablamos de la eslora es de la longitud máxima que tiene un buque de 269 metros y una manga, que hablamos del ancho del buque, de 29.7 metros, construido en Reino Unido. En el viaje inaugural solamente habían 2.208 personas, de las cuales 1.500 murieron y 705 personas fueron rescatadas por otro transatlántico que estaba cerca. El Titanic salió de Inglaterra con rumbo a Nueva York. Tras 4 días de viaje cerca de Terranova ocurrió la tragedia. El buque salió de Southampton y era en la noche, una navegación nocturna oscura, en la cual tenían muchas limitaciones visuales. Los guardias que iban en vigía hacían las guardias a simple ojo, no tenían instrumentos. Según la literatura, el buque mantenía una velocidad constante de 21 nudos, que más o menos son 40 kilómetros por hora. Lo que normalmente hace un capitán es reducir la velocidad, que esa velocidad nos ayuda a que pudiéramos tener una mejor respuesta. Cuenta el señor Flitz que cuando él subió a las 10 de la noche a la cofa y hasta las 11:38 fue cuando él observó el iceberg. Ya estaba exactamente en la proa del barco, en el rumbo, y estaban listos para colisionar. Cuando él avisa al puente a los oficiales, giran el buque, hacen la maniobra, pero no fue lo suficientemente rápido. El iceberg impacta abajo de la línea de flotación del buque
por 91 metros de largo, haciéndole huecos en 6 áreas. Se inundaron y era más grande la cantidad de agua que ingresaba que la que podían sacar la capacidad de las bombas de achique de achicar el buque. El cual, un buque de 2 años de construcción, ¿verdad? Y solo navegó 4 días y medio y se hundió en solamente 2 horas 40 minutos. El fútbol inglés estuvo rodeado de mucha violencia y episodios oscuros en la década de los 80. Uno de ellos ocurrió el 15 de abril de 1989. Una semifinal de la FA Cup. En aquel entonces era tan importante para los equipos ganar la FA Cup que ganar la Premier. Y llegaba el Liverpool en condiciones muy importantes a jugar contra el Nottingham Forest en un estadio intermedio, que era la cancha del Sheffield Wednesday, la cancha de Hillsborough. Un estadio que se había construido a final de 1800, pero que no cumplía las condiciones para recibir la efervescencia de especialmente los aficionados de Liverpool. En aquella época los estadios en Inglaterra tenían zonas para que los aficionados estuvieran de pie. Well, you look at the Liverpool end to the right of the goal. There's hardly anybody on those steps. No, to the right of there, that's it. Look down there. Unless that's some sort of segregation for what they call neutrals who've got their tickets from Sheffield Wednesday. Habían tribunas para no sentarse, para mantenerse de pie, y quedaban como en corrales. A los aficionados se les invitó a llegar al estadio casi 30 minutos antes del pitazo inicial, pero llegaron por miles los aficionados de Liverpool. La policía, no preparada para el evento, para la magnitud de los aficionados, los dejó únicamente entrar por un túnel, en vez de habilitar los portones paralelos para que se fuera llenando como tenía que suceder. Los aficionados se amontonaron y comenzaron a estriparse unos con otros, unos con otros, unos con otros. Y es en el túnel donde se dan la mayor cantidad de muertes, porque pasan horas para que los equipos de rescate lleguen. Los fallecidos eran aficionados de Liverpool con edades que iban desde los 10 hasta los 67 años. Murieron esa misma tarde, allá en la cancha de Hillsborough, 94 aficionados de Liverpool. 2 más murieron en el hospital y uno murió prácticamente 32 años después y se considera también una víctima de Hillsborough. Entonces el uniforme de Liverpool, además de que se canta You Never Walk Alone Again, tenía el número 96. Una vez que muere está y se identifica como tal, como una víctima número 97 de la tragedia de Hillsborough, cambia también el emblema y ahora son 97 el número que lleva el uniforme de Liverpool. Inicialmente se culpó a los hooligans de la tragedia por la reputación que tenían de un comportamiento violento. Eran vistos como los peores aficionados de la historia del fútbol de todos los tiempos. Recién había pasado, en el 85, la tragedia de la final de Champions, de lo que conocemos como Champions, entre Juventus y Liverpool, en Bruselas, con la muerte de casi 40 personas. Años más tarde se determinó que la falta de planificación y la mala gestión de la policía fueron los verdaderos responsables. La tragedia también marcó un antes y un después en el fútbol europeo. Se eliminaron las graderías de pie. Todo el mundo en los estadios de fútbol, todos los aficionados en los estadios, especialmente de primer nivel del fútbol inglés, tienen que estar sentados. Ya no hay vallas que dividen la tribuna de la cancha. Por si algo vuelve a suceder en esa forma, todos tengan la oportunidad de brincarse la cancha sin quedar atrapados en las bardas. Se regularizó la venta de alcohol. Puedes consumir alcohol en ciertas áreas del estadio y, por otra parte, todos los aficionados en Inglaterra tienen una identificación que los acredita como tal. Ese mismo 15 de abril, a miles de kilómetros de distancia, la muerte de Hu Yaobang serviría como la chispa que encendió las protestas prodemocráticas en China y que meses más tarde llevaría a la masacre de Tiananmen. Como él había sido el secretario general del Partido Comunista, había tenido puestos importantes a nivel político del Partido Comunista, representaba y encabezaba un movimiento de transformación dentro del partido. Desarrolló una oposición contra Deng Xiaoping, que era el líder máximo del Partido Comunista chino. Él estaba proponiendo una serie de reformas económicas, políticas, sociales,
en una China dominada por un partido único que era bastante dogmático e inflexible. Hu Jofan tenía una gran influencia en la población universitaria. Él también había planteado que había que fortalecer mucho el sistema educativo y que había que fortalecer el sistema universitario para mejorar las condiciones de vida de las personas. El asunto es que él muere el 15 de abril de un ataque al corazón, de un infarto, y esta figura se convierte como un símbolo para alimentar los sentimientos de protesta social contra el gobierno chino de Deng Xiaoping. Entonces, si uno quiere ver las causas del conflicto, de lo que son las protestas de Tiananmen, evidentemente la muerte de él es como un causante simbólico importante, inmediato. El 18 de abril, miles de estudiantes marcharon en luto hacia la plaza de Tiananmen, exigiendo un gobierno más democrático. Empieza con unos cuantos cientos y después termina siendo un movimiento de protesta de miles de jóvenes y después se une también otros sectores de la población civil. La respuesta del gobierno fue brutal. El 4 de junio de 1989, las autoridades chinas ordenaron el uso de la fuerza militar para reprimir las protestas, lo que resultó en lo que hasta hoy se conoce como la masacre de Tiananmen. La represión policial y militar genera que hayan choques entre la sociedad civil y las fuerzas represivas del Estado, y esto va generando que la violencia aumente y empiezan a haber cifras bastante altas de muertes y de heridos, ¿verdad? Al punto de que al final de cuentas ni siquiera se tiene un dato exacto de cuántos muertos y desaparecidos hubo después de las masacres de Tiananmen. Hasta la fecha, el gobierno de China ha mantenido un estricto control sobre la narrativa en torno a esta masacre. El 15 de abril de 2013, las calles de Boston se vieron envueltas en caos y terror cuando dos hermanos sembraron el pánico en una de las maratones más emblemáticas del mundo. Boston es una maratón emblemática, que es la más antigua del mundo. 128 años, donde una mujer quiso correr vestida de hombre cuando no se permitía la participación femenina. Creo que es una mini olimpiada para los corredores aficionados poder clasificar a Boston. Dos bombas de fabricación casera explotaron cerca de la línea meta, dejando 3 fallecidos, 264 heridos y entre ellos 17 perdieron una extremidad. Eso se hace como por olas de tiempo, entonces, qué sé yo, van tirando como los más rápidos, y esa ola precisamente era cuando había más gente en la meta y fue cuando pasó lo de las explosiones, entonces eso generó un impacto muy grande. En medio del caos, Carlos Arredondo, un costarricense que vivía en Boston, se convirtió en héroe al ayudar a los heridos y colaborar con los cuerpos de emergencia. Había gente como alfombra por el suelo y todo lo que veías era la gente cojeando. Mientras los heridos eran atendidos, inició una dramática cacería humana para dar con los dos responsables. Finalmente, uno murió y el otro fue condenado a muerte en una sentencia que está en apelación. El ataque coincidió con el 10º aniversario de la invasión de Estados Unidos a Irak, lo que pudo servir de motivación para los terroristas. Las promesas del gobierno de Barack Obama eran finalizar con la guerra y con la invasión de Estados Unidos a Irak lo más antes posible, y sin embargo, hacia la altura de 2013 todavía existían operaciones militares de tropas estadounidenses en Irak, y eso se rumora, o las investigaciones han señalado que han sido una de las causas principales en términos del por qué un grupo de hermanos de la región de Chechenia, del Cáucaso ruso, que son de población musulmana, de religión islámica, quisieron llevar a cabo un atentado terrorista que acabara con vidas inocentes de población estadounidense. Tras el atentado, también hubo cambios en la seguridad. También cambió mucho todos los protocolos de seguridad. Todas las maratones ahora, digamos, en Estados Unidos, la maratón de Nueva York, esta maratón de Boston, todos los controles para poder entrar a la meta, los acompañantes, los aficionados que van ahí ven, ahora es un protocolo muy exigente y donde usted no puede llevar metales, no puede llevar líquidos. Apenas 6 años después de Boston, la tarde del 15 de abril de 2019, lo que parecía impensable ocurrió. Ardía la Catedral de Notre Dame, una hazaña de la arquitectura y un símbolo religioso. Bueno, es la iglesia catedral de la ciudad de París, construida desde 1163 por el obispo Maurice de Sully, rodeada de toda una cantidad de otros edificios que ya en la historia desaparecieron en el siglo XIX
con las restauraciones de Viollet-le-Duc. La catedral es emblemática por el sitio donde está, es que la punta de la isla de la Cité, con una estética, la arquitectura, podríamos decir puntiaguda, porque es una iglesia hecha con bóvedas apuntadas, que señalan la altura y señalan la dimensión de Dios. Entre las muchas reliquias que alberga está la corona de espina de Cristo, y en sus 800 años de vida ha sobrevivido una convulsa historia. La iglesia se le fueron añadiendo cosas, se le fueron quitando otras. Sufrió mucho durante la Revolución Francesa. La convirtieron en un templo a la razón. La flecha, famosa flecha que se quemó, esa flecha no es original, había una, pero más pequeña, mucho más pequeña. La intervención de unos 500 bomberos evitó que se redujera a cenizas. Según las autoridades, 30 minutos evitaron la tragedia. La piedra caliente al fuego, es decir, usted le echa agua y la enfría brutalmente y se revienta peor de lo que se reventó. Es decir, lo que se quemó en Notre Dame fue la techumbre, el cielo raso, diríamos nosotros, a la tica. La estructura de madera que reposaba sobre la bóveda de piedra de altura considerable. Es decir, creo que tuvieron que cortar un bosque entero para reconstruir las vigas. Las causas del incendio no se han aclarado aún y su reapertura está prevista para diciembre de 2024.